llevar a ese momento cuando el Señor hizo el pacto con Noé y su familia. Bien. Yo solo he visto una vez el arco iris, pero no me acuerdo. Qué lindo, es muy hermoso. Yo lo he visto en varias ocasiones y es precioso, de verdad. Y cada vez que lo veo, me lleva a ese momento. Un arco iris. Qué lindo, sí, es muy lindo el arco iris. Ese es el pacto que el Señor dejó con nosotros para que lo recordemos hasta el último día de nuestras vidas. Bien, ahora, ¿qué planeó el hombre después del diluvio? Una vez que entonces que el Señor hace ese pacto con ellos, donde les dice que no iba a haber otro diluvio en la tierra, veamos entonces si los descendientes de Noé realmente obedecieron o creyeron al Señor a lo que Él les había dicho. Nos dice acá, ¿quién me puede leer este texto, por favor? Yo. Leire. Ajá, Leire. Por favor. Recuerden bajar la mano, chicos, cuando no les dan la palabra. Ok, bajen la mano. Ajá. Leire, adelante. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bien, Leire, muchísimas gracias, chiquita. Bien, ahora aquí tenemos dos imágenes y quise colocar estas palabras en rojo porque de acá de esta palabra vamos a comprender cuál era el objetivo principal de estas personas al querer entonces edificar una torre. Entonces, fíjense que ellos empiezan, todos se unen, ¿no? Una vez que descienden de la llanura, de allá del monte Ararat, ¿sí? Los descendientes, en este caso de Can, ¿sí? Y algunos de la tribu también de Jafet, descienden y toman la llanura de Sinar, ¿sí? Y se establecen allí. Pero ¿qué pasa con ellos? Dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Quiere decir que estas personas no creyeron a lo que el Señor les había dicho, que no iba a haber otro diluvio. No le creyeron a las palabras del Señor. Y entonces empiezan ¿a qué? A edificar una torre. Ahora, vamos a ver qué significa, porque ellos dicen cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Vamos a ver, una vez que ellos empiezan con esa edificación de esa ciudad y de esa torre, veamos entonces qué significa cúspide. Cuando vamos a la Strong, que es la raíz hebrea, ¿no? El lenguaje que ellos tenían, podemos ver que la palabra cúspide también tiene por sinónimo cabeza. Y tiene por pronunciación Rosh. Nos dice acá en definición, la cabeza. Pero aparte de la cabeza, también nos dice que significa, cuando hablamos de cúspide, que era lo que ellos querían crear una torre con una cúspide, también nos dice como definición alto, cabecera. Vayan entendiendo, mis pequeñitos, estas palabras. Cabeza, capitán, comenzar, comienzo, compañía, director. Fíjense todo el significado que tiene esa torre en este caso, ¿sí? Gobernador, jefe, mando, principal, príncipe, principio, tropa, velo. Todo el significado que engloba la palabra cúspide, que quiere decir también cabeza. Entonces, cuando ellos empiezan con la edificación de esa torre, ¿qué querían ellos entonces? Aparentemente, ¿qué querían, Stephanie? ¿Qué crees tú que querían ellos? Mi papá lo compró. Qué bueno, mi vida, excelente, maravilloso, Stephanie. Bien, entonces acá podemos ver, mis pequeñitos, que la edificación de la torre tenía un objetivo principal y era crearse que su propio gobierno, ¿sí? Querían tener su propio capitán. No querían que, en este caso, Dios, nuestro Padre Creador, fuera su capitán, fuera su gobernador, fuera su Dios, sino que ellos mismos querían con esa torre, ¿sí? Aparte de resguardarse por ese supuesto diluvio que iba a venir, ellos mismos querían tener la autoridad
autoridad, sus propias leyes, ¿sí? Su propio gobierno. Vamos viendo la rebelión con que estas personas se habían prácticamente unidos para rebelarse en contra de Dios. Y leímos también en la lámina anterior que decía, hagámonos un nombre. La palabra nombre en la Strong, en el idioma hebreo, tiene por sinónimo o tiene por significado Shem, ¿sí? Que se pronuncia así como suena, Shem, ¿sí? La definición la tenemos como marca o memorial de individualidad, autoridad, mis pequeños. ¿Qué querían entonces esas personas al crearse la torre? Querían tener su propia, ¿qué? Su propia marca. Querían ser individuales, su propio memorial, su propia autoridad. No querían depender de Dios, ¿cierto? Aquí se ve claramente que ya ellos no querían depender de las ordenanzas del Señor, ni querían recibir ningún tipo de mandato de nuestro Padre Creador, del que los creó a ellos y por el cual ellos tenían vida y lo tenían todo. Les estaban rebelando en contra de nuestro Señor, de nuestro Creador. Pero entonces, acá tenemos a el líder que ciertamente esta persona que ven acá llamado Nimrod, ¿sí? Nos dice acá el primer poderoso de la tierra. Esta persona proviene de la descendencia de Can, ¿sí? Recuerda que Can fue hijo de ¿quién? De Noé, ¿cierto? Noé, muy bien, fue hijo de Noé. Entonces Can tuvo por hijo a Cus. Y Cus tuvo por hijo, tuvo varios hijos y entre ellos tuvo a Nimrod, el primer poderoso del Señor. Podemos darnos cuenta del grave pecado que cometió Can hacia su padre, ¿sí? Entonces, como los pecados como tal, como cuando nosotros los padres nos rebelamos en contra de Dios, en contra de su ley, nuestros hijos tienden a imitar todo lo que nosotros hacemos, mis pequeñitos. Entonces, en este caso, Nimrod era bisnieto de Noé, ¿cierto? Entonces, él conocía a Noé, conocía los estatutos del Señor, conocía a sus tíos que eran Sem y Jafet, que eran también, ciertamente ellos sí fueron obedientes a Dios. Entonces, Nimrod no desconocía las ordenanzas del Señor, al contrario, lo conocía, pero ¿qué pasa con él? Se revela y decide que, mira lo que tiene aquí atrás Nimrod, esa torre. Deciden edificar esa torre para tener su propia autoridad, sus propias leyes, su propia religión, ¿no? Entonces, ¿quién cree o qué consideran ustedes que era la persona que estaba detrás de Nimrod, que lo estaba guiando para rebelarse en contra de Dios? ¿Quién me puede decir? Satanás. Satanás, muy bien, así es, Edward. Era Satanás quien lo estaba dirigiendo para que construyeran esa torre que llegara hasta el cielo y entonces poder tener esa comunicación directamente con su Dios. Sí, que ciertamente era Satanás. Entonces acá abajo tenemos una de las ciudades, porque Nimrod estuvo a cargo de varias ciudades y entre ellas, todas esas ciudades fueron edificadas en las llanuras de Sinar. Ahora, continuemos. ¿Qué creó Dios al ver la rebelión de los hombres? ¿Quién me puede leer este texto, por favor? Edward. Yo quiero que lea al hermanito Edward. Edward, adelante, Edward. Pequeñito. Ya. Bien. Aquí dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Bien, muy bien, Edward. Muchísimas gracias, pequeño. Bien. 11:7 al 8. Excelente. Bien, mi vida, muchas gracias. Bien, así como entonces lo acabas de leer, Edward. ¿Qué hizo el Señor cuando ve esa rebelión que están armando todos los hijos de los hombres, porque en este caso fueron las personas que no estaban, que se habían rebelado en contra de su ley, de sus estatutos, de sus ordenanzas, si todo lo habían tergiversado de una manera impresionante. Y todo sucede, ¿por qué? Porque se unen en esta ciudad todos juntos y ahí pues ciertamente Satanás aprovecha, ¿no? Y les
les mete esa idea en la mente de crear esa torre para rebelarse en contra del Señor, de lo que Él había ordenado. ¿Qué hace entonces el Señor en ese momento, mis pequeñitos? ¿Qué hace? Cuando Él ve y desciende y ve lo que están haciendo los hombres con esa torre, sus intenciones, porque Él conocía, ¿no? Conoce las intenciones de nuestro corazón, lee nuestra mente. ¿Qué hace el Señor entonces? Confunde su lengua, confunde el lenguaje. En ese momento, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué me puede decir qué sucede una vez que ellos están edificando esa torre y que todos estaban con ese orgullo, ¿no? Porque la torre iba cada día, ¿no? Les iba creciendo en altura, en magnificencia, ¿no? Y ellos estaban sintiendo ese orgullo, ¿no? Por lo que estaban creando ellos mismos. Ahora, hermanito, comienzan a pelear con ellos porque el hermanito Ahmad quiere decir lo que sucede. A ver, Ahmad, adelante. Sí. Ahmad. Comenzaban a pelear con ellos porque no se entienden. Exacto, Ahmad, muy bien, mi vida. Comienzan entonces a ver esa discusión, ¿no? Entre ellos porque no entienden, no entienden el lenguaje. Cuando pedían, por decirte, unos ladrillos para subirlo allá al 10º piso, un ejemplo, cuando llegaba el mensaje hacia abajo, no se entendía. Y así empezaron a haber esas disputas entre ellos. ¿Y qué pasa con la obra? Con esa obra majestuosa que pretendían ellos edificar. ¿Qué sucede entonces cuando ellos empiezan, deja de entenderse? ¿Qué sucede con la obra, con la torre? No la pudieron construir. No la pudieron construir. Exacto, Noé, muy bien, mi vida. No pudieron seguir construyéndola porque no se entendieron. Entonces, a partir de ese momento que es... Stephanie quiere decir algo. Stephanie, adelante. Bien, excelente. Adelante, Stephanie. Pero no sé si, no me acuerdo bien, pero creo que la torre se les derribó. Sí, muy bien, Stephanie. Fíjate. Y Jesús les cambió la lengua a todos, entonces no se entendían. Uno le decía, pásame esto, y no le entendía al otro. Exacto, Stephanie. Así es, mi pequeñita. Fíjense que el Señor entonces, una vez que confunde sus lenguas, desciende un rayo del cielo y la cúspide como tal, que era donde iban a ejercer su trono, su autoridad, su individualidad. ¿Qué pasa con esa cúspide? Es derribada. Y ya ellos pudieron ver que ciertamente el Señor estaba ya, había visto todas las acciones de ellos y que por supuesto no les permitió, pudieron ver el poder del Señor en ese momento. Una vez entonces que ellos ya no pueden seguir con la construcción de su torre, empieza esa confusión de lenguas. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Bueno, ya no podemos seguir con la torre, entonces vamos a unirnos, ¿sí? Con los que tenían el mismo lenguaje, se empiezan a unir, ¿sí? Y se empiezan a dispersar o por toda la tierra. ¿Entiendes? Y por eso que ahora acá, era lo que les quería mostrar, la parte de atrás donde están los mapas, una vez entonces que ellos se reúnen con las personas que manejaban su mismo lenguaje, ¿qué sucede? Acá podemos ver el primer mapa a nuestro lado izquierdo y acá podemos ver con las flechitas las indicaciones de cómo se empezaron a distribuir esas lenguas una vez que ellos salen de allí y se empiezan a unir con las personas que manejaban su mismo lenguaje. Por ejemplo, acá tenemos la tribu de Can, ¿no? Que es del color lila. Aquí podemos ver todas las zonas que abarcó del planeta Tierra. Estamos hablando del principio. También podemos ver la tribu de Jafet, ¿no? Que la tenemos en color azul. Podemos ver acá las zonas que abarcó, la zona de Europa, ¿no? De la India, de Afganistán. Y también tenemos acá en color naranja la tribu de Zen, que ciertamente ellos sí se quedaron al principio, la mayoría de esa tribu, ¿no? De la tribu de Zen, se quedaron al principio allí en el monte Ararat, donde había descendido el arca. Pero ¿qué sucede luego? Aquí tenemos el segundo mapa, que es el más actual, ¿no? Podemos ver que a medida que fueron pasando los siglos, mis pequeñitos, aquí la distribución
la distribución de esas tribus. En este caso, empezó a predominar la tribu de Sem y la de Jafet. Yo les voy a dejar esto acá